Para seguir con derivadas, vamos a ver ahora la regla de la cadena. La regla de la cadena la vamos a usar cuando vamos a tener una función dentro de otra función. O sea, tengo una función como las que me aparecen en las tablas de derivadas, pero dentro de esa función no tengo una x, tengo otra cosa. La regla de la cadena tiene esta fórmula, que es que para derivar una función f que tiene dentro otra g, lo que hago es derivo la función f, pero le dejo la g adentro y lo multiplico después por la derivada de g, que es la de adentro. Dicho en palabras, es que la derivada de la función de afuera se deja evaluada en la de adentro y se multiplica por la de adentro. Para entenderlo, vamos a verlo mejor con un ejemplo. Tengo acá el ejemplo seno de x, seno de 2x en vez de seno de x. En la tabla de derivadas no me aparece esto, me aparece seno de x. Entonces lo que voy a hacer es, a la cosa que esté adentro lo voy a llamar g y a lo que esté afuera lo voy a llamar f. Otros le ponen u y b o cualquier otra letra, es lo mismo. ¿Cómo voy a resolverlo entonces? Esta derivada va a ser la derivada de lo de afuera, o sea de seno, porque es la que contiene a esta que está acá, y la derivada de seno era coseno, ¿sí? Pero si yo tenía seno de x, la derivada era coseno de x. Ahora, si yo tengo seno de todo esto, la derivada va a quedar coseno de lo que tenga ahí, ¿sí? Por eso es la derivada y dejándole la otra función adentro. Pero, como tiene algo adentro, lo voy a multiplicar por la derivada de lo de adentro. O sea que ahora hago la derivada de lo de adentro y lo multiplico acá. La derivada de 2x es 2, ¿sí? Porque si yo tengo que g es 2x y tengo que derivar g, dejo el 2, la derivada de x es 1 y 2 por 1 es 2. Entonces ahí me queda 2. Y esto sería entonces la solución. Es, derivo lo que esté afuera, como me dice la tabla de derivadas, dejándole lo que tiene adentro y después multiplico por la derivada de eso que está ahí adentro. Vamos a ver en este caso. Yo tengo toda esta función que está elevada al cubo. Imaginemos que todo esto que está acá adentro es una x. En la tabla yo encuentro x al cubo, ¿sí? O sea, x a la n. Pero acá en vez de tener una x elevada al cubo, tengo todo este choclo elevado al cubo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La función que contiene la otra sería f, y la que está acá adentro, esta sería g. Voy a derivar esto, la de afuera, dejándola expresada con la de adentro. Entonces, ¿cómo voy a poner? Si yo tuviese que derivar esto, me imagino que es una x, bajaría el 3, me queda toda esa cosa elevada a esto que le restaba 1. 3 menos 1, 2. Y acá adentro queda x a la 5 más 2x a la 4 más 1. Entonces hice la derivada imaginándome que toda esta cosa es una x. Pero ahora, como no era una x, lo multiplico por la derivada de lo de acá adentro. ¿Cómo es la derivada de lo de acá adentro? Bueno, puedo hacerlo acá en cálculos auxiliares. Voy a poner que g es x a la 5 más 2x a la 4 más 1 y hago la derivada de g. Este 5 se baja y me queda x a la 4 más... Este 4 se baja y se multiplica por el 2. 4 por 2 me va a quedar 8. Y x me va a quedar a la 3. Y más la derivada de 1, que va a ser 0. Esto que me dio acá, entonces lo voy a poner acá. Le pongo paréntesis porque es más de un término, ¿sí? Entonces todo esto multiplicado por esto. Y ahí me queda entonces ya este ejercicio resuelto. Derivo esto, bajo el 3, le resto 1, pero sigue quedando lo de adentro y después derivo lo de adentro. Vamos a hacer un ejemplo más. Tenemos e a toda esta cosa. En la tabla me aparece e a la x, no e hasta esta cosa. Entonces la e está conteniendo acá a otra función. A la e la voy a llamar f y a lo que está adentro lo voy a llamar g. Entonces voy a derivar. La derivada de e a la x era e a la x. Quiere decir que acá la derivada de e a esta cosa me queda e a esa cosa. Me queda lo mismo. Pero lo tengo que multiplicar por la derivada de lo que está acá adentro. Y si g es 2x más 2, la derivada de g va a ser 2 por la derivada de x, que es 1, más la derivada de 2, que es 0. Entonces g derivada es 2 por 1, 2, más 0, 0. Entonces esto multiplicado por 2. Y esto es lo mismo que poner el 2 adelante, porque e por 2 es 2 por e a la 2x más 2, para que quede mejor. Un ejemplo más.
con logaritmo. Tengo logaritmo de una cosa. En la tabla me parece logaritmo de x, no logaritmo de todo esto. Entonces, logaritmo es la función f y función g es lo que está dentro de esa función logaritmo. ¿Cómo voy a hacer para derivar esto? La función derivada de esto va a ser la derivada del logaritmo, que era 1 sobre x. Pero acá no va a ser 1 sobre x, va a ser 1 sobre la función que tenga, que es 2x al cuadrado más 5. Y lo tengo que multiplicar por la derivada de esto. Y esto que llamo g, si g es 2x al cuadrado más 5, la función g derivada va a ser, dejo el 2 y bajo el 2, o sea 2 por 2, 4x, y si está a la 2 le resto 1, me queda 4x, más la derivada de 5 solo, que es 0. O sea que 4x me da la derivada de esto. Ahora, esto como es una multiplicación, va a ser lo mismo que escribirlo así. 1 por 4x, 4x sobre 2x al cuadrado más 5. Esta es la función derivada de esto usando regla de la cadena. Entonces, derivo el logaritmo, que era 1 sobre x, pero en vez de ser 1 sobre x es 1 sobre lo que haya adentro, y después multiplico por la derivada del de adentro. Si es una multiplicación, lo puedo juntar. Me queda así. Y algo importante, ¿puedo simplificar esto con esto? No, porque acá hay dos términos. Si esto no estuviese, sí, pero como está, no se puede. Un ejemplo más. Usando regla de la cadena, tenemos acá una raíz de toda esta cosa. Cuando tengo raíz, todavía sin derivar, lo que voy a hacer es aplicar la propiedad matemática que expliqué a lo último en el otro video, que sería que si tengo una raíz, es lo mismo que tener todo esto elevado a la 1 medio, porque todo esto acá está elevado a la 1, pero acá hay una raíz de 2. Y ahora sí me voy a fijar que esto es una potencia, o sea, esto sería la función f que contiene a esta función g. Y ahora voy a hacer la derivada. Para la derivada de esto es bajo el 1 medio, adelante, y todo esto que está acá, lo que yo tenga ahí adentro, me queda elevado a 1 medio menos 1. Y 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Y lo tengo que multiplicar todavía por la derivada de lo que está acá adentro. La derivada de lo que está acá adentro es bajo el 3 y se queda multiplicado al lado del 2, así que 3 por 2 es 6. X me queda a la 2 porque le tengo que restar 1. Y más la derivada de esto, que va a ser 0, así que no hace falta poner nada. Me quedó así y todavía lo puedo achicar un poco más. Si tengo en cuenta que este 6 lo puedo multiplicar con este 1 medio porque es toda una multiplicación. Entonces 6 por 1 medio es la mitad de 6, que va a ser 3. El x al cuadrado también lo puedo mandar adelante. Y esto me queda 2x a la 3 más 1 elevado a la menos 1 medio. Que si lo quisiese también lo puedo poner esto como una raíz y darlo vuelta y ponerlo abajo. O sea, también podría quedar así. 3x al cuadrado sobre, porque como es negativo lo puedo poner abajo, y poner raíz de 2x a la 3 más 1, porque exponente fraccionario es como raíz y exponente negativo es como ponerlo abajo como fracción. Entonces esto es lo mismo que esto, ¿sí? Solamente estoy tratando de reducirlo o acomodarlo de distintas formas para que vean que si lo dejo así o así es básicamente lo mismo. Bueno, vamos a ver por último unas reglas de la cadena que son dobles reglas de la cadena, porque me aparecen dos funciones, una dentro de otra y dentro otra. Acá tengo seno de x a la 3 más x, pero está elevado al cuadrado. Lo que está más por fuera de todos es este cuadrado, porque esto es lo mismo que tenerlo así. Seno de x a la 3 más x, todo eso elevado al cuadrado. Cuando un cuadrado está acá, es que está a ese seno, lo está elevando al cuadrado, ¿sí? Entonces lo que tengo más por afuera es este cuadrado. Después tengo todo esto y adentro tengo esto. Tengo tres funciones. Una sería el exponente. El caso de x a la n. Todo esto me imagino que es una x. Estaría la x elevado al cuadrado. Pero dentro de esto tengo un seno. Y dentro de ese seno tengo otra cosa. O sea, son tres funciones. En vez de ser una dentro de otra, es el seno dentro del cuadrado y dentro del seno hay otra cosa. Entonces lo puedo llamar a la que está fuera de todo f, a la que está por acá adentro del seno la voy a llamar g y a la que está dentro del seno la voy a llamar h.
Y voy a hacer lo mismo que hice antes. Primero tendré que derivar a f. Para derivar a f, ¿qué hago? Bajo ese número, bajo el 2 y dejo todo como está. Y le tendré que restar 1. Y como le resto 1, me va a quedar a la 1. O sea que es como no elevarlo a la nada. Después lo puedo sacar. Pero lo tengo que multiplicar por la derivada de lo de adentro. Y lo de adentro de esta función es ahora la derivada de lo que llamé g. La derivada de seno es coseno. Pero no puedo poner coseno de x. Tengo que poner coseno de esa cosa. Y a su vez, como esa cosa tiene otra adentro, tengo que multiplicar por la derivada de lo de adentro de este. Que sería la derivada de x a la 3 es 3x a la 2 y la derivada de x es 1. Y le pongo paréntesis porque está todo esto multiplicando. Entonces, ¿cómo me queda esto? Si lo paso en limpio, la derivada me va a quedar 2 por... Como esto está a la 1, me queda... Es como no tenerlo elevado a la nada, lo puedo poner así. Por el coseno de esto. Y por esto. ¿Sí? Por eso se llama regla de la cadena. Porque es como... O sea, hacer una cadena. Derivo el de afuera, le dejo lo que tiene, multiplico por la derivada de lo de adentro. Y si ese de adentro tiene otra cosa, multiplico por la derivada de lo de adentro también. Entonces acá hago regla de la cadena doble. Bajo el 2, dejo como está esto elevado al 2 le resto 1. Después tengo que multiplicar por la derivada de este, que es coseno, pero le dejo lo que tiene. Y por último, derivo lo que tiene acá adentro. Me queda este resultado. Acá tenemos otro donde tenemos regla de la cadena y a su vez tenemos multiplicación. Si yo veo esto y digo, ¿qué tengo? Tengo e elevado a la x al cuadrado. Acá tengo una cosa, tengo regla de la cadena. Y tengo logaritmo con otra cosa adentro, también regla de la cadena. Pero tengo dos cosas multiplicándose. O sea que lo que voy a tener que hacer es regla de multiplicación. Y dentro de esa regla de multiplicación tengo que usar regla de la cadena. Entonces voy a empezar derivando como multiplicación. La multiplicación, recordemos que era la derivada de f por g sin derivar más f sin derivar por la derivada de g. Una vez cada una derivada. Entonces, empezamos. Tengo que hacer la derivada de f. A f puedo llamar a la primera parte y g a toda la segunda. La derivada de esto. ¿Cómo es la derivada de esto? La derivada de a la x es e a la x, pero como tengo e con una cosa, tengo que usar regla de la cadena para derivarlo. Entonces derivo, que me queda igual, pero todavía tengo que multiplicar por la derivada de esto que está acá adentro. Y la derivada de esto que está acá adentro sería bajar el 2 y me queda la x a la 1, que no hace falta ponerle nada. Entonces derivé la primera por la segunda sin derivarla, más la primera sin derivarla, por la segunda derivada, la derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo era 1 sobre x. Pero acá no tengo x, tengo esto, tengo que ponerlo así. Por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro es hacer la derivada de esto. Para poder derivar esto, ¿sí? Yo tengo 3 sobre x, pongamos que esto lo llamamos g. Tengo que derivar esto, lo voy a escribir dado vuelta como había explicado antes. En vez de ponerlo así, voy a poner 3 por x a la menos 1, porque como está abajo lo pongo como exponente negativo. Y ahora lo derivo. La derivada de eso me va a quedar, el 3 queda, el menos 1 baja, y esa x que estaba a la menos 1 ahora me queda como menos 2, porque es menos 1, menos 1, menos 2. Entonces esa derivada me va a quedar 3 por menos 1, menos 3, x a la menos 2. Y ese resultado lo pongo acá. Ahora veo que puedo resolver, o sea, ya me quedó hecho el ejercicio, nomás tengo que ver si puedo juntar un poco alguna cosa. En este término no puedo juntar nada, son todas multiplicaciones, no me puedo meter adentro de esto. O sea que nos va a quedar x al cuadrado por 2x por logaritmo natural de 3 sobre x. Más... Y acá puedo multiplicar esto con esto, ¿sí? Y me queda todo en la parte de arriba. O sea, como acá hay un 1, es lo mismo que tener x al cuadrado por 1 queda lo mismo, por menos 3 x a la menos 2, más ese menos 3 lo puedo poner adelante porque es una multiplicación y en orden es lo mismo.
sobre 3 sobre x. Lo puedo dejar así. Y más, incluso acá, más por menos, puedo directamente poner menos, ¿sí? Son distintas formas donde podemos abreviar el ejercicio. Lo importante es llegar a esto. Entonces, ¿cómo hicimos? Tenemos una multiplicación. Tengo que hacer regla de la multiplicación. Derivo la primera, que e a la x me queda e a la x. En este caso, e a la x al cuadrado queda igual. Pero lo voy a estar multiplicando por la derivada de acá adentro. Después por la segunda sin derivar lo copié igual, más la primera sin derivar lo copié igual, y cuando hago la derivada del logaritmo es 1 sobre lo que tiene ahí y multiplicando por la derivada de lo que está ahí adentro. Y eso que está ahí adentro, para poder derivarlo, primero lo paso como exponente negativo, bajo, acá cuando derivo bajo ese menos 1, menos 1 es menos 2, me queda de esta forma. Y ahí lo reemplacé. Después podés multiplicar los 3 de arriba y te queda así.